Buenas noches a todos, gracias por su asistencia. Buenas tardes América, porque como ustedes saben esto luego se retransmite sobre todo a Sudamérica y hay mucha audición. Así que aquí tenemos una temperatura de 7 grados, con lo cual la presencia de ustedes es muy significativa y sobre todo valiente, pero merece la pena, les aseguro que va a merecer la pena. Nuestro ponente de hoy es el profesor Juan Antonio Francisco Román. Juan Antonio va a hablarnos hoy sobre el diálogo con uno mismo, distorsiones y otras malas hierbas cognitivas. Juan Antonio tiene los estudios de licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación con una especialidad en Psicología Clínica. Aparte de eso, ha cursado estudios sobre drogodependencias, terapia cognitiva, resolución de conflictos, técnicas de comunicación y me voy a centrar en otra también que para él ha supuesto mucho, sobre todo a nivel de satisfacción personal, que son las escuelas de familia. Su trayectoria profesional ha sido amplia, digo ha sido porque y es amplia, porque todavía, aunque jubilado, todavía sigue en la brecha. Ha sido profesor de ética y de filosofía durante 21 años en el famoso Colegio de la Inmaculada de Armenteros. Entonces allí se ha forjado, digamos. Después sacó la oposición de psicólogo orientador y ya ha transcurrido toda su enseñanza o todo su hacer profesional, ha transcurrido dentro de ese capítulo de orientador de instituto, que en él ha sido más amplio porque ha dado el salto a la universidad, al CEFIE, a conferencias y demás. Pero quiero resaltar que, que una vez que dejó Armenteros y entró en el profesorado, digamos, de medias, o ¿cómo es ahora? Tanto jubilado que ya no... De educación secundaria, exactamente. Bueno, pues una vez que entró ahí, ha tenido un proceso de ir por varios institutos. Estuvo en La Alberca, estuvo en el Diego Tadeo, en Ciudad Rodrigo, y estuvo finalmente en Piedrahíta. Me he saltado uno, fundamental, el mejor, el Lucía de Medrano. Digo el mejor porque allí nos conocimos, allí hicimos buenas amistades y entonces la pena es que allí solo estuve un año. Y yo lo sentí porque era un hombre que primero no planteó ningún problema y segundo, pues me lo resolvía. Yo de aquella yo creo que estaba director y entonces pues eso es de muy de agradecer porque las orientaciones a veces eran un poco complicadas, los departamentos de orientación, pero en el Lucía de Medrano hay aquí alguna persona también más que ha pertenecido a él y no hemos tenido, no teníamos ningún problema. Yo creo que se fue con pena, pero luego fue a Piedrahíta y allí se instaló y allí pues prácticamente fue donde te has jubilado, ¿no? Así que entonces, Juan Antonio, te doy la palabra y por mi parte que nada más. Gracias por venir y gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Enrique. Hay una máxima de teoría de comunicación que dice que cuando Enrique dice de Juan que es bueno, sabemos más de Enrique que de Juan. Quiero decir que estas cosas que se dicen respecto a uno, lo que significan es lo que Enrique piensa de mí, no lo que yo realmente sé. En todo caso, muchas gracias, como digo, por estar aquí y por soportarme durante un ratito, espero que no mucho.
¿Qué hace un individuo como yo en un sitio como este? Es la primera pregunta que yo me hice cuando Enrique me propuso el venir a compartir con ustedes un rato esta tarde. Pues lo que hace en cualquier parte. Yo nunca he hablado en un sitio tan importante como este. De hecho, Enrique me dijo, tienes que venir porque ahí va gente muy importante. Y yo le dije, entonces te has equivocado de persona porque yo soy un individuo muy normal, muy de pueblo. Se ha olvidado decir que soy de Bañovares, que es un pueblo que está al oeste del oeste, donde pocas cosas se oyen, excepto lo que hagamos allí. Bueno, ¿qué es lo que hago? Decía aquí, pues tratar de compartir con ustedes durante un rato algunas reflexiones sobre el diálogo en general y en particular sobre el diálogo con uno mismo. Quiero aclarar que el tema general de las conferencias de este año es el diálogo, que es un bien precioso a través del cual nos hemos podido ir desarrollando como pueblos, como ciudadanos, pero desde mi punto de vista, en el mismo hecho del diálogo hay una doble direccionalidad. Es decir, la propia esencia del diálogo, tal y como se plantea, genera ocurren una serie de patologías en él que lo que provocan, más que comunicación, muchas veces es incomunicación. Solo tienen que pensar ustedes en los diálogos que no digo nuestros, sino los políticos realizan vergonzosamente cada día en el Parlamento. ¿Qué hacen allí? ¿Jugar un partido de tenis? Nadie escucha para entender. Escuchan para responder. A nivel personal, nosotros, cada uno de nosotros, hacemos lo mismo. Porque el pensamiento, que no deja de ser un autodiálogo, se entabla entre un individuo con una serie de patrones establecidos y con unos esquemas hechos, que ha de interpretar una realidad y ajustarse a ella. La patología, entre comillas, se produce cuando yo modifico la realidad para que no choque con mis pensamientos. Vamos a tratar, por lo tanto, de tocar ese tema. Espero no aburriros y, sin más, pues empezamos porque estamos para eso. ¿Por qué el título? El origen de las patologías de la autocomunicación está en las ideas irracionales y en las distorsiones cognitivas, que aclararemos luego con detenimiento qué es. Es imposible eliminar las ideas irracionales y las distorsiones cognitivas si no somos conscientes de que las usamos. Por eso, a lo largo de esta tarde, y muy rápidamente, vamos a desarrollar una especie de programa para explicar cuáles son las características de nuestra mente, en primer lugar. Pero, como yo soy un poco cuentista, no sé qué esperarían ustedes, pero les voy a contar un cuento. He pedido permiso a Eduardo Galeano, allí donde esté, para que me permita, en su nombre, leerles un cuento y empezar con él. Solea el sol y se lleva los rastros de sombra que ha dejado la noche. Los carros de caballo recogen puerta por puerta la basura. En el aire tiende la araña sus hilos de babas. El tornillo camina las calles de Melo. En el pueblo le tienen por loco. Él lleva un espejo en la mano y se mira con el ceño fruncido. No quita los ojos del espejo. ¿Qué haces, tornillo? Aquí, dice, controlando al enemigo. Esto nos puede dar pie para que entendamos lo que quiero decir. Y claro, lo dice mucho mejor Galeano que yo. El enemigo, en el proceso de autocomunicación, somos nosotros mismos. Por eso, Tornillo no está loco.
tiene razón. Ojalá existiesen muchos tornillos. En fin, esos puntos. Vamos a ir tocando rápidamente porque Enrique me azuza con el tiempo, pero el tiempo ahora es mío, entonces los voy a administrar yo y seguro que llegaremos a un acuerdo. Esos 6 puntos, que los tenéis ahí, no hace falta que repita. Tocaremos con más detenimiento unos que otros. No podremos profundizar en las consecuencias profundas de las distorsiones, pero tenemos una ventaja. Como cada uno de nosotros tenemos una autocomunicación, pues no tenemos más que mirarnos hacia adentro. Y las posibles soluciones desde la psicología cognitiva. Mira, en la mayoría de las ocasiones, muchas personas, o nosotros casi siempre, entendemos que las emociones que experimentamos las producen los hechos externos que ocurren en el exterior, incluso algunos hechos internos. Por ejemplo, pensemos en el caso de una enfermedad. Es decir, tenemos la sensación o la convicción de que los hechos provocan las emociones. De hecho, la gente que acude a terapia lo hace por alguna de estas razones. Es decir, la gente acude a terapia y dice, ¿qué le pasa a usted? Pues mire, estoy triste porque me ha dejado mi pareja. El hecho de que la pareja me deje provoca en mí una emoción de tristeza. Estoy angustiado porque un familiar tiene cáncer. Me siento indefenso porque no puedo dejar de drogarme. Estoy contrariado porque todo me sale mal. Me paso la vida preocupado por cualquier alteración de mi cuerpo porque estoy convencido de que voy a contraer una enfermedad. Nosotros justificamos las emociones negativas en función de unos hechos que nos ocurren. No es verdad. Quiero decir, es verdad que lo justificamos, no es verdad que los hechos provoquen las emociones. Lo que provocan las emociones son los pensamientos que yo tengo sobre los hechos. Es decir, el cómo yo interpreto desde mi ordenador mental lo que entra en mi consciencia. Esto es muy fácil de entender. A una persona le deja a su pareja y engendra una depresión. A otra le deja a su pareja y hace una fiesta. En función de cómo yo interprete los hechos, genero una serie de emociones. Por eso digo que son los pensamientos los que generan mis emociones. Y ya lo decía don Ramón de Campoamor, recuérdenlo. En este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira. Todo depende del color del cristal con que se mira. Las gafas que yo tengo son las que determinan mi forma de percibir la realidad y, por lo tanto, unas emociones determinadas. Y fíjate si es viejo el asunto que Epicteto en el siglo IV a.C. ya pensaba lo mismo. No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Por lo tanto, son los pensamientos los responsables de mis emociones. Y esos pensamientos son míos. Y el responsable de ellos soy yo. Yo no puedo controlar lo que me pase, pero sí puedo controlar el cómo reaccionar a lo que me pasa. Este es el quid de la cuestión y el principio fundamental de la psicología cognitiva, claro, y de la realidad, que no tiene nada que ver con la psicología positiva. Postulados de los que partimos, decía. Bueno, las circunstancias condicionan la consideración de las emociones y los sentimientos negativos, claro, por supuesto. Una emoción se puede producir como una reacción natural ante un acontecimiento estresante, una amenaza, una pérdida. El dolor es inevitable.
Como consecuencia, y es lo que nos puede interesar más porque es lo que podemos modificar, de un pensamiento distorsionado o de una creencia no razonable, como una señal que nos invita a afrontar una situación difícil, o como un reflejo natural de una etapa de cambio en la vida en la que las nuevas coordenadas o líneas de actuación todavía no estén claras. En definitiva, como decía, es fundamental el reconocer y aceptar los pensamientos negativos, las distorsiones cognitivas o las ideas irracionales para poder modificarlas. De la misma manera que uno necesita un diagnóstico antes de poner un tratamiento. Si yo no conozco cuáles son mis distorsiones mentales o mis ideas irracionales, nunca podré cambiarlas. Para ello, una vez conocidas, lo que tenemos que hacer es literalmente quitar las malas hierbas, a lo que se refería el título. Yo no puedo quitar las malas hierbas si antes no conozco cuáles son esas malas hierbas. Perdón que me repita, pero uno tiene la deformación profesional de ser un profesor de secundaria y en los últimos años en secundaria había que repetir mucho las cosas para que siguiesen sin entenderte. ¿Por qué? Porque fundamentalmente hemos tenido en los últimos años un problema que yo sé que aquí no tengo, y es que teníamos en el aula muchos alumnos que no querían estar allí. De tal manera que el profesor, además de impartir la materia, tenía que hacer de animador de la materia. Por eso hacía esa referencia. Bien, una vez conocidas las distorsiones y eliminadas, podemos sembrar las buenas hierbas. Si no las eliminamos, es absolutamente imposible. Estos son los 6 elementos de nuestra vida, de primero de psicología. El ambiente. ¿Qué entendemos por ambiente? El entorno en que me muevo, los acontecimientos que ocurren, las personas con las que me relaciono y cualquier otra circunstancia. Ese es el ambiente. Mis pensamientos o ideas acerca de mí mismo, muy importante, de los demás, del mundo y del futuro, por ejemplo. Mis emociones, todas las posibles, alegría, tristeza, las relaciones físicas, relajación, dolor, palpitaciones, mi comportamiento, que al fin y al cabo es lo que han de juzgar los otros y la sociedad, lo que hago, yo diría, y lo que no hago, porque la omisión de conductas es también una forma de comportarse, lo que digo, las relaciones que establezco, eso es mi conducta, es mi comportamiento. Y las consecuencias de mis comportamientos, que aumentan o disminuyen la posibilidad de que aparezcan en el futuro o desaparezcan los conceptos de refuerzo y de castigo. Voy a ponerles un ejemplo para que me entiendan y así entroncamos con la modificación de conductas y procede. Pongamos por caso que yo tengo fobia a los perros. Es decir, en mi esquema interpretativo de la realidad, los perros son un peligro. Situación: voy paseando por la calle y viene hacia mí una persona con un perro. Esa situación, el ambiente, desencadena una emoción en mí, porque mi pensamiento dice: peligro, me puede morder, independientemente de que lo pueda hacer objetivamente o no. Por lo tanto, eso provoca una serie de reacciones físicas,
palpitaciones, todos hemos tenido alguna fobia o hemos padecido alguna neurosis y sabemos lo que es nerviosismo, ansiedad, etcétera. Conducta. El pensamiento es lo que provoca la emoción de miedo y la emoción determina una conducta. Me cambio de acera. Esa conducta, el cambiarme de acera, tiene una consecuencia en ese momento positiva para mí, a corto plazo. ¿Cuál? Elimina mi ansiedad. He controlado el ambiente porque el perro no me va a morder. Pero tiene una consecuencia negativa esa propia conducta. Y es que yo no resuelvo mi fobia al miedo a los perros. Es decir, va a seguir ahí y por lo tanto el problema va a seguir afectándome. Este esquema de interpretación vale para cualquier tipo de conducta fóbica, neurótica, hipocondriasis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué constituyen mis pensamientos? Porque vamos a clarificar las cosas. Ya sé que todo el mundo sabe lo que son los pensamientos, pero por si acaso vamos a suponer que no. El pensamiento es el resultado de la interpretación que mis esquemas previos, que están almacenados en mi cerebro, hacen sobre una realidad que se me presenta. El resultado de esa interpretación, pensad en el modelo de ordenador, son mis pensamientos. Pues bien, esos pensamientos están constituidos fundamentalmente por tres tipos de elementos. Creencias centrales o nucleares, son aquellas que yo considero incuestionables, que están arraigadas en mí de siempre. Creencias intermedias, fundamentalmente valoraciones, suposiciones y reglas. Y pensamientos automáticos, que son aquellos que se disparan inmediatamente, sin ningún problema. Pues bien, probablemente con un ejemplo se pueda entender mejor, para no andar conceptualizando todo este tipo de cosas. Vamos a partir de una idea central. Yo tengo un inconveniente, soy culo de mal asiento y estar sentado, siempre he estado de pie cuando hablo, pero me han dicho que para grabar bien tengo que estar sentado. Pero bueno, necesito una tiza para explicarme y no la tengo. Imaginaos que estamos con una tiza y hacemos un esquema mental, un mapa conceptual que se dice ahora. La idea central en la parte superior sería, por ejemplo, que la tengo asumida, soy incompetente. Imaginemos que una persona se cree incompetente. Bien, saldrían de ahí unas flechas, creencias intermedias. Por ejemplo, valoración. Las personas incompetentes necesitamos a los demás para sobrevivir. Es coherente con la idea central o nuclear. Suposición, otra idea o creencia intermedia. Claro, las suposiciones pueden ser positivas o negativas. Por ejemplo, si agrado a los demás, no me rechazarán. O negativa, si no tengo la aprobación de los demás, me rechazarán. Así funciona mi mente, aunque no tan despacito como yo lo estoy explicando. Y por último establezco una creencia intermedia final, que sería una regla. Debo agradar a los demás. Imaginaos que el asunto es que yo he hecho una propuesta a un grupo para ver qué hacemos el fin de semana, ¿no? La propuesta no sale adelante porque soy incompetente y aparecen los pensamientos automáticos. Nunca me hacen caso, no tienen en cuenta mis opiniones, me ven inferior. Estos son los pensamientos automáticos, que son los que más disminuyen mi autoestima y, por lo tanto, la valoración de mí mismo. Conducta. Voy donde dice el líder del grupo o donde dicen los demás, aunque yo no esté de acuerdo. Consecuencia, lo que hemos explicado antes. A corto plazo, disminuye la ansiedad porque agrado a los otros.
a largo plazo me ven inferior y por eso no sale adelante mi propuesta. Claro, cuando yo dimito de la responsabilidad, es que hay un término que no quería utilizar, procrastino, es decir, rechazo, abandono el enfrentarme a la realidad, lo que hago es recibir un refuerzo negativo. ¿Qué es un refuerzo negativo? Pues un estímulo que se le aplica a un sujeto después de haber realizado una conducta que aumenta la posibilidad de que se repita en el futuro, pero que consiste en lugar de darle algo bueno, quitarle algo malo. A mí me quita la ansiedad cuando decido no enfrentarme a ella. Cuando yo me cambio de acera, recibo un refuerzo negativo porque elimina el malestar. Lo mismo que un fármaco actúa como un refuerzo negativo porque me quita el dolor, ¿no? Bien, aquí está el quid de la cuestión primera. Cuando las ideas centrales e intermedias, negativas, claro, se instalan en nuestras creencias, a veces inconscientemente, nos generan unos pensamientos negativos y distorsionados sobre nuestras realidades que se automatizan, originando un sufrimiento emocional y unas respuestas inadecuadas y desadaptativas ante las situaciones. Es decir, todo esto va generando mi esquema y hay cantidad de elementos, además de la propia experiencia vital, que influyen en esto, ¿no? Es lo que los cognitivistas llaman, terminan produciéndose, la famosa tríada cognitiva de Beck. Visión negativa de mí mismo, interpretación de las experiencias de forma negativa y visión negativa sobre el futuro. Y esto es muy importante respecto a la ansiedad que veremos luego. Bien, hasta ahí la primera parte. No me enrolla mucho, Enrique, solo lo necesario. Perfecto. Vale. Dificultades para hemos dicho, detectamos lo negativo, tenemos que modificarlo. Pero esto es fácil de decir. ¿Por qué es difícil de hacer? Pues mira, porque la mente es muy testaruda y se resiste al cambio. La mente es perezosa en general, egocéntrica, claro, forma parte de nosotros mismos. Preferimos lo conocido a lo desconocido. Crecer, es decir, cambiar, duele y asusta mucho. Por eso, modificar nuestros esquemas mentales es muy complicado, porque la mente se aferra a ellos, prefiere lo conocido a lo desconocido. ¿Y por qué? Pues mira, porque la novedad produce dos emociones encontradas, el miedo y la curiosidad. El miedo actúa como freno. No voy a cambiar porque sabe Dios que me puede pasar. Y la curiosidad actúa como incentivo. En esa lucha dentro de mí mismo entre miedo y curiosidad está el quid de la cuestión. Si mi curiosidad, la curiosidad, ya decía Aristóteles que era el origen del conocimiento, la admiración, ¿no? Pues si la curiosidad vence al miedo, el miedo termina siendo humo. Si el miedo vence a la curiosidad, yo sigo sufriendo como un condenado. Tres elementos respecto a la resistencia al cambio. La economía, como decía, mental o cognitiva. ¿Por qué nos intentan parar? Fundamentalmente porque poseemos tres sesgos que limitan mi cambio, es decir, que resisten el cambio. En primer lugar, los sesgos atencionales. Os decía que la ventaja de esto es que me entiende todo el mundo porque todo el mundo los tenemos, ¿no? La atención, nuestra atención, trabaja a servicio de los esquemas que tenemos. Es esclava de mis creencias. Vemos lo que nos conviene ver. Por ejemplo, si yo tengo un esquema de abandono, es decir, siento que todo el mundo me abandona y que nadie me sigue,
tenderé a percibir más fácilmente las situaciones de rechazo que me ocurren. Si tengo un esquema de incompetencia, una creencia central de incompetencia, tenderé a atender aquellos elementos en los que se manifiesta que no valgo para nada. Y no atiendo a mi valía, restrinjo la realidad. Si tengo un esquema de grandiosidad, seré un narcisista, atenderé únicamente a los halagos, a las alabanzas, etc. Siempre funciona así. Sesgo de memoria, lo mismo. Recordamos con mayor facilidad aquello que concuerda con nuestros esquemas y vamos reforzándolos. Por eso se resiste al cambio. Si estoy convencido de que soy torpe, recordaré más fácilmente situaciones de torpeza que de habilidad, con lo cual estoy demostrándome a mí mismo que la creencia central es inevitable, es que soy así. ¿Cómo se generan estas creencias? Permitidme solo un momento hablar del efecto Pigmalión. En clase, si a un niño de primaria se le repite reiteradamente que es malo para las matemáticas, independientemente que sea bueno o malo, si se lo cree, terminará siendo malo para las matemáticas. Claro que Freud habló de la supercompensación y dicen que Einstein, que suspendía matemáticas en el bachillerato, llegó a ser lo que fue, pero esas son las excepciones. Se crean nuestros esquemas a través, en clase, del efecto Pigmalión y en general en lo que llamamos el yo espejo. ¿Dónde o qué tengo yo para mirarme? La opinión de los demás, desde que nazco hasta que sigo siendo adulto. Y eso va generando esos esquemas. Y sesgos perceptivos, por último, para no enrollarme más. Percibimos lo que queremos percibir, lo que coincide con nuestros esquemas previos. Estamos en el Mundial de Fútbol. ¿Qué es un fanático? Aquel que percibe lo que quiere percibir de antemano. Penalti dudoso en un área. ¿Cómo los ven cada uno de los forofos de distintos equipos? ¿De distinta manera? El hecho es el mismo, la percepción es diferente. Daos cuenta que la única diferencia que hay entre un fanático, en todos los sentidos, y un ciego, es que el fanático no sabe que no ve. No percibe su incapacidad. El ciego sí. Claro, la mente se resiste así, pero tenemos un chollo con las profecías autocumplidas. Perdón, que esto, no sé si, esto ya lo he explicado, me adelanto a los acontecimientos. Eso quiere decir que me sabía el tema antes de que apareciese, pero bueno. La profecía autorrealizada, la mayor expresión del autoengaño es esta. Parto de una profecía o anticipación de algo que va a ocurrir. Ahora ponemos un ejemplo. Hago todo lo posible para que la profecía se cumpla, casi siempre de forma no consciente. Y concluyo que la profecía se cumple. Ejemplo. Pienso que alguien no me quiere o le caigo mal. Idea central. Estoy convencido de ello. Conducta confirmatoria. Me alejo o trato de manera seca y antipática al otro, anticipándome al rechazo. Le veo venir y me aparto. Consecuencia confirmatoria. La persona responde a mi trato antipático de manera indiferente o poco amable. ¿De qué va no? Ratificación de la profecía. Yo tenía razón. ¿Le caigo mal? Esto lo hacemos en muchísimas situaciones. Y no somos conscientes de ellos. Pero por eso es difícil modificar nuestros esquemas. Y la conducta de evitación, que a mí me parece la más importante de todas, ¿no? ¿Por qué? Porque, como decía, constituye un refuerzo negativo. La conducta de evitación fortalece los esquemas negativos porque impide la confrontación con la realidad. Procrastinar es evadirse. Es una forma indirecta de autoperpetuación, ya que se pierde la oportunidad
de desaprender lo malo. Si yo evito enfrentarme a las realidades, jamás voy a poder superarlas. Este es el kit de la cuestión de la reestructuración cognitiva. Afrontar, enfrentarse. ¿Eso implica sufrir? Claro. Claro que implica sufrir. Pero si no somos capaces de afrontarlo, nunca lo vamos a resolver. Eso es la estrategia evitativa. La compensatoria es un poco más sutil. Es la que explicaría todos los complejos de inferioridad o de superioridad que tenemos. Por ejemplo, en el esquema mental, soy inútil, estrategia compensatoria, soy autoexigente y excesivamente responsable. Es el mecanismo de defensa freudiano de la supercompensación. Esquema, soy poca cosa, voy a tratar de mostrarme brillante y prepotente. No soy atractivo, pues voy a triunfar en otras actividades intelectuales y me pongo a criticar a las personas físicamente bellas porque son superficiales. Puede ser un mito, pero es así. Las estrategias evitativas, desde mi punto de vista, más que las compensatorias, son las que dificultan este asunto. Tercer punto. Fundamentos de las ideas irracionales y las distorsiones cognitivas. Como veis, no las estoy definiendo todavía porque estamos generando expectación a ver qué son, ¿no? En primer lugar, la terribilitis. ¿Qué es esto? Mira, es la tendencia a creer, a evaluar todo lo que nos sucede en el peor extremo. Es que es terrible que me haya dejado la novia. Terrible es el grado superlativo de la emoción, de la expresión de la emoción negativa. Si esto es lo terrible, ¿cómo calificarías al hecho de tener una grave enfermedad? ¿O de que se muera tu madre, o tu pareja, o tu hijo? Tendemos a evaluar, digo, lo que nos sucede en el peor extremo. Lo que castiga realmente en nuestra mente es terribilizar las carencias. Porque es que además somos masoquistas, ¿eh? ¿Por qué no disfrutamos de lo que tenemos en lugar de amargarnos por lo que no conseguimos? Siempre terribilizamos. Claro, este es uno de los fundamentos. Otro, más importante, la necesititis. Necesito y vuelvo a necesitar lo que sea para ser feliz. Esta situación vamos a analizarla un momento desde el punto de vista filosófico. Se produce, yo creo, porque confundimos dos conceptos fundamentales. Es una pena que no podáis opinar ahora, porque primero hablo yo y luego ya preguntáis. Pero a lo mejor a alguien se le ocurriría alguna otra idea más interesante, no lo dudo, ¿eh? El deseo y la necesidad, que no tienen nada que ver. ¿Qué es un deseo? Un deseo es algo que me gustaría haber cumplido, pero que no necesito. En cambio, una necesidad es algo sin lo cual realmente no puedo funcionar. Recordad la definición de necesidad en filosofía. ¿Qué es lo necesario? Aquello que no puede ser de otra manera. Si yo necesito algo y no lo tengo, voy a ser infeliz. Pero lo curioso del caso es que los deseos siempre causan placer. Las necesidades inventadas producen inseguridad, insatisfacción, ansiedad y depresión. ¿Por qué? Porque mira, la creación de necesidades artificiales siempre producen malestar emocional, tanto si se satisfacen como si no. Si no lo consigo, soy un desgraciado. Y si lo consigo, siempre lo podré perder.
Y ya estamos introduciendo el miedo y la inseguridad en nuestra mente. Así funciona. Porque claro, realmente, ¿qué cosas necesito yo para vivir? Poniéndonos estoicos, muy pocas. Comida, bebida, oxígeno y, si queréis, un techo donde cobijarnos. Hay mucha gente que con eso vive. Es curioso este dato, aunque ya sabéis que donde menos índice de suicidios hay es en los países pobres. ¿Por qué? Porque no tienen que preocuparse por necesidades que no son necesarias. Se tienen que preocupar de vivir, de conseguir agua, comida, techo. Los países nórdicos, hasta hace poco, en las últimas estadísticas del año 21, era Alemania el país con más alto índice de depresión, pero los países nórdicos, hasta hace poco, que eran los que tienen mayor nivel de vida, eran los que más índices de tasas de depresión y suicidio tenían. Bien, habría que recordar también a Platón cuando decía que no es más feliz quien más tiene, sino quien menos necesita, y además de que lo dijese él, es que es verdad. Porque el problema de la felicidad tiene que ver con la necesidad, o con las necesidades que yo me creo. A ver, quiero aclarar que aunque estemos en este ámbito de Casa de Dios, lo que yo digo no es palabra de Dios, es palabra de un humilde profesor de secundaria que a medida que pasan los años está más seguro que sabe menos. Por lo tanto, cuestionarlo absolutamente. Pero hay algunas evidencias, ¿no? Realmente somos felices cuando decidimos disfrutar de lo que tenemos, no de conseguir lo que nos falta. Y hay el otro fundamento de las ideas irracionales y cognitivas, el miedo a dejar de preocuparse. El miedo a dejar de preocuparse, con lo cual no lo terminamos nunca. Vuelvo a recurrir a nuestro buen amigo Galeano, porque nadie, desde mi punto de vista, ha expresado mejor que él lo que yo quiero transmitir con este grito de angustia. En el miedo global, Eduardo Galeano dice: los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo, y los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo a caminar y los peatones tienen miedo a ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares tienen miedo a la falta de armas, las armas tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones y miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión. Miedo a las noches sin pastillas para dormir y a la mañana sin pastillas para despertar. Miedo a la soledad y miedo a la multitud. Miedo a lo que fue, miedo a lo que será, miedo de morir, miedo de vivir. Siempre miedo, en todos los ámbitos. Claro, con la terribilitis, la necesititis y el miedo, lo más natural es que aparezcan, cuarto punto. No vamos mal, ¿verdad, Enrique? El quid de la cuestión. Las ideas irracionales,
y las distorsiones cognitivas. Ideas irracionales. Voy a saltarme las 11 ideas irracionales de Ellis, las clásicas, porque todas ellas se pueden resumir en 3. Todas que tienen que ver con el deber. Debo hacerlo todo bien o muy bien. Esta es una creencia irracional. La gente me debería tratar siempre bien, con justicia y consideración, y si no pongo el grito en el cielo. Las cosas me deben ser favorables. Como digo, todas las creencias irracionales de Ellis se podían resumir en estas 3. Tengo que ser perfecto, debo serlo, la gente me debe tratar bien, porque es de justicia que lo hagan, y las cosas me deben ser favorables, porque si no, no puedo ser feliz. Pero esto no es verdad. Yo no tengo por qué hacerlo todo bien. Tengo licencia para equivocarme. En realidad, las creencias irracionales y las distorsiones cognitivas que vemos ahora se entremezclan, están justificándose unas a otras. ¿Qué es una distorsión cognitiva? Pues mira, son interpretaciones erróneas de la realidad basadas en procesos emocionales más que racionales que producen efectos desfavorables para el sujeto. Y como hemos venido repitiendo, si no las detectamos y reconducimos, los pensamientos van a desfigurar la realidad y, lo grave del caso, a generar ansiedad y malestar. Por lo tanto, son estructuras mentales distorsionadas, pues se llaman distorsiones, basadas más en emotividades que en razonamientos, que nos hacen sufrir bastante. Esas son las 10 más importantes. Voy pasando una diapositiva una por una, porque se entiende bien. Tengo el concepto de cada una de ellas y un ejemplo. El pensamiento todo o nada consiste en ser extremistas, ver las cosas en blanco o en negro sin apreciar la existencia de categorías intermedias. Si algo no es perfecto, está mal. Tiene que ver con la creencia primera. Debo hacerlo todo bien. Por ejemplo, soy pianista, cometo un pequeño fallo en un concierto y pienso, estoy tocando fatal. Pensamiento todo o nada. Lo usamos mucho, ¿eh? Bueno, yo por lo menos, en mi neuroticismo sí. Segundo, generación excesiva, ser derrotista. ¿Cómo lo detectamos? Cuando aparecen los términos siempre o nunca, ojo, puede haber una generalización excesiva. Por un solo hecho negativo que ocurre, considerar que siempre saldrá todo igual de mal. No, si es que a mí siempre me pasa lo mismo. Si es que siempre soy un desgraciado. Si es que nunca me va a querer nadie. Hombre, si es que hay algunas personas que cuando no te quieren te hacen un favor. Tercera, el filtro mental o la atracción selectiva. Un detalle negativo nubla los demás aspectos de la realidad. Es como una gota de tinta que tiñe toda la jarra de agua. Hago algo mal y parece que ya no tengo nada que hacer bien. Está relacionado con la anterior. Descalificación de lo positivo. Somos muy masoquistas. Ver nuestros comportamientos positivos como algo normal. Es decir, lo normal es que yo lo haga bien. Y pensar que las cosas agradables no deben tenerse en cuenta. Y se llega a interpretar como el ejemplo que tengo ahí. Mi profesora ha elogiado mis ejercicios y pienso, lo ha hecho mal para animarme, no porque estén bien. Podía preguntarle a la profesora, pero no, lo genero así. Conclusión precipitada, lectura del pensamiento, muy habitual. Suponer, sin pruebas, que lo que otros piensan de mí. Lo poníamos en el ejemplo que veíamos antes. Ha pasado por mi lado y no me ha saludado. Ha querido ignorarme, a lo mejor no te ha visto. Pero no lo sabemos. Y el error del adivino, que es muy frecuente también. Esperar que las cosas salgan mal sin tener pruebas suficientes para ello. Es decir, transformamos la posibilidad de un hecho cierto en una posibilidad en un hecho cierto. Por ejemplo,
no voy a organizar la fiesta porque seguro que sería un desastre y nadie se divertiría. Por lo tanto, no la organizo. Evito, vuelvo a evitar. Magnificación, darle solo importancia o minimización también, ¿no?, a los hechos negativos. Este es muy peligroso y frecuente. El razonamiento emocional. Suponer que las emociones negativas reflejan la realidad. Es decir, si a mí me da miedo viajar en avión, concluyo que viajar en avión es peligroso. No tiene nada que ver. Es decir, yo puedo tener miedo, pero la realidad es otra. ¿Me siento incompetente? Conclusión, soy inútil. Cuando, partiendo de una emoción, concluyo un hecho, estoy realizando un razonamiento emocional. Justificamos las conductas por nuestros sentimientos. Y no es así. Los deberías, de los que hemos hablado. Pero mira, estos deberías pueden ser dogmas acerca de uno mismo, de los demás o de la vida. Cuando es a uno mismo, genero sentimiento de culpa. Y a sufrir me toca. Cuando la dirijo hacia los demás, ira y resentimiento. Y cuando es hacia la vida, poca tolerancia a la frustración. Tengo que aprobar este examen como sea. Mi pareja debe apoyarme en todo si me quiere, porque si no, no me quiere. Los deberías. Creencias irracionales también, ¿no? Bueno, podríamos detenernos a hablar de la poca resistencia a la frustración de los jóvenes de hoy. ¿Pero por qué? ¿Quién tiene la culpa? Si nada más que el niño se pone enfermo salimos corriendo al pediatra o a la farmacia. El presentismo, la sobreprotección, está generando una generación de cristal. ¿La culpa es suya? Bueno, cuando tengan determinada edad sí, pero estamos contribuyendo a generarla. Pero claro, si me detengo ahí, que sería un placer, el señor que tengo a mi izquierda me echa. Etiquetación. Hacer una evaluación global del ser humano basada en aspectos negativos. Soy torpe, eres un desastre. Es lo de el efecto Pigmalión del que hablaba antes, también se podría aplicar aquí, ¿no? Y la personalización, muy propio de las madres o de las mujeres de las personas alcohólicas, por ejemplo, que llegan a creerse que el culpable o la culpable de lo que ocurre no lo tiene el sujeto que realiza la conducta, sino yo, porque no le he ayudado lo suficiente. Si María tiene un problema es porque yo no le he ayudado lo suficiente. Muy propio de las madres, el responsabilizarse de todo. Y además con un matiz importante. Si no sufren, da la sensación de que quieren menos a sus hijos. Es que estoy muy preocupada, pero mujer, ya es un mecanismo muy delicado del que daría para otra charla también. Y por último, Enrique, llegamos a la última parte. Vamos en tiempos. El tiempo, claro, se mide psicológicamente. Entonces, como hasta ahora nadie parece, o yo no he querido detectar síntomas de ansiedad para salir corriendo, se supone que tenéis tiempo. También puede ser que lo hagáis por educación, porque sois gente muy educada y no queréis manifestarlo. Pero en todo caso, las consecuencias de los pensamientos distorsionados y las ideas irracionales, en lo que a mí respecta, podríamos hablar de la depresión, pero bueno, tiene que ver con esto, son los ataques de ansiedad y los trastornos obsesivos compulsivos. Claro, esto es la ansiedad. Una negra sombra. Y si antes ha venido Galeano, yo sé que Paquita está contenta porque traigo literatura, mansalva. ¿Cómo no iba a venir Rosalía de Castro? Nadie, desde mi punto de vista, ha definido mejor la ansiedad como esta mujer. En Follas Novas hay un poema sin título, que lo hemos titulado Negra Sombra, que parece ser que Rosalía lo escribió probablemente en 1800
77, 78, en Simancas, cuando su marido era el director del archivo, es decir, fuera de su tierra, por lo tanto, morriña. Después de que en el año 1876 muriese su hijo Adrián, de 2 años, por un accidente doméstico en Santiago, y al año siguiente de que su hija, Valentina, naciese muerta. Situémonos en contexto. Quizá la negra sombra, la ansiedad, sea un término polisémico que incluya probablemente soledad, tristeza y angustia. Pero claro, voy a lo mejor Rosalía no nos perdonaría esta desfachatez, voy a leerlo en castellano. Y que me perdone por no leerlo en gallego, porque pierde musicalidad, pero yo creo que gana en contundencia. Así que cierren los ojos, no se queden dormidos, ya me encargaré yo de dar voces para despertarlos, porque la angustia, la ansiedad es esto. Cuando pienso que te fuiste, negra sombra que me asombras, al pie de mis cabezales vuelves haciéndome mofa. Cuando imagino que te has ido, en el mismo sol te me muestras y eres la estrella que brilla y eres el viento que sopla. Si cantan, eres tú que cantas. Si lloran, eres tú que lloras. Y eres el murmullo del río, y eres la noche, y eres la aurora. En todo estás y eres todo para mí, y en mí misma moras. No me abandonarás nunca, sombra que siempre me asombra. Alguien que es capaz de ver sombra en todo lo que le rodea, hasta en algo tan bello como el murmullo del río o las estrellas que brillan, que se ensombrecen, está muy mal, está sufriendo mucho. ¿Qué es la ansiedad? Aquí yo me atrevería a decir también la angustia. Eso que dice Rosalía. Cualquier cosa que yo vaya a decir ahora es peccata minuta, quizá análisis. Claro, nos podríamos detener 1000 horas para analizar todos los matices. La noche es sombra, pero también la aurora, todo es sombra. No hay un resquicio de luz. Sombra que siempre me asombras, aunque siga pasando el tiempo. También hay que añadir a esto que decía Rosalía, es que, como escribió en una dedicatoria de un libro suyo a su médico, le decía, tu eterna enferma. Murió al poco tiempo de escribir Follas Novas de un cáncer de útero con 48 años. Se juntaban una serie de circunstancias que ella vivía angustiosamente. Pero bueno, ¿qué es la ansiedad en cristiano? Y repito, porque después de estar preparando esto, vamos a dejar a Rosalía sola, ¿no? Pues un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Es una emoción que todo el mundo ha experimentado en algún momento y que ayuda al organismo a prepararse para hacer cosas importantes. Es decir, la ansiedad es necesaria en un determinado grado. Si yo no hubiese experimentado algo de ansiedad por enfrentarme al micrófono y a ustedes hoy, probablemente me habría quedado acopado. Se necesita la ansiedad para movilizar la adrenalina, ¿no?
Aparece cuando se ha de actuar en una situación de demanda que demanda un esfuerzo intenso o sostenido y sirve para activar y hacer frente a una amenaza o peligro que está ocurriendo. Por eso digo que cierto grado de ansiedad es necesario para el normal manejo de las exigencias de la vida y juega un papel fundamental. Este nivel de ansiedad permite mejorar el rendimiento personal, pero cuando rebasa un cierto límite aparece una evidente sensación de malestar y se deteriora el rendimiento. Y claro, distinguía entre ansiedad y angustia. No sé si se verá bien, supongo que sí. La ansiedad es una sensación de falta de aire y entonces siempre me provoca sobresalto, es decir, me pone en situación de actuar, de salir corriendo, de evitar. La angustia es una sensación de opresión en el pecho y en la garganta y me paraliza, me sobrecoge. De ahí que el sobresalto tendría que ver con la ansiedad, el sobrecogimiento con la angustia, que estaría más próximo a la depresión, pero no nos detenemos ahí. Entre angustia y miedo, toda esta gente importante que tenéis ahí, trabajaban con ellos como sinónimos, pero se pueden distinguir. El miedo se siente ante algo concreto, cuando puedo definir el peligro. La angustia ante algo inexplicable, allí donde la amenaza es vaga e indeterminada. Tipos de ansiedad, los conocéis: agorafobias, trastornos generalizados, trastornos de pánico que me paralizan, ansiedad por separación en parejas y también en niños sobre todo, la fobia social, las fobias específicas, la hipocondría. Síntomas, ahí están, todos esos son síntomas de la ansiedad. Tenemos que dejar unos segundos para que los lean, Enrique, porque si no. Bostezos y suspiros, insomnio, incapacidad para disfrutar. Aunque es cierto que la ansiedad no evita el placer. ¿Uno puede sentir placer estando ansioso? Sí. Cansancio, opresión en el pecho, como decía. El TOC, la otra parte, el trastorno obsesivo-compulsivo. Bueno, se caracteriza por un patrón de pensamientos y miedos no deseados, que son las obsesiones, que provocan comportamientos repetitivos, compulsiones, y estas ocasionan un grave o sufrimiento emocional. Sientes necesidad permanente de realizar actos y genera un círculo vicioso muy doloroso para el sujeto. La ansiedad funcionaría así: un desencadenante, interpreto como un peligro el subir en ascensor, eso a la vez genera unas sensaciones físicas que a su propia vez también provocan ansiedad, porque hay cambios a niveles hormonales y cerebrales y los pensamientos negativos. ¿Cómo arreglamos todo esto? Lo arreglo en un momento. Además, todo el mundo tiene los 5 minutos de cortesía, Enrique. Transformar nuestra forma de pensar, nuestra manera de evaluar, para dejar de quejarnos y empezar a disfrutar de lo que está a nuestro alcance. Esto es muy fácil de decir, pero es difícil de hacer, por todo lo que hemos venido explicando. Y hemos estado hablando de la comunicación de uno mismo consigo mismo. Primero, descubrir las creencias irracionales. Fundamental. Detrás de cualquier malestar exagerado hay un pensamiento terribilizador. Si jamás tuviese pareja, mi vida sería terrible. La creencia irracional también se puede expresar en forma de necesidad. Necesito pareja para acceder. He tomado estos ejemplos porque son frecuentes en adolescentes y yo estoy mediatizado por ellos. Terrible eso. Combatir las creencias irracionales con argumentos. Con los 3 argumentos. Comparativo. ¿Existen otras personas que son felices en tu misma situación? Porque tú no. También podemos compararnos con personas que tienen impedimentos mayores y son felices. Probablemente porque se conforman con lo que tienen y no desean más. Argumento de posibilidades. Aun con esta adversidad, ¿podría llevar a cabo objetivos interesantes para mí y para los demás? Trabajo, amistad y existencial. En una vida que dura tan poco y que no tiene mucho sentido, ¿es tan importante?
no tener pareja? ¿Qué será de mí y de mi problema dentro de 100 años? Establecer la creencia racional. Pero bueno, está resumido ahí. Como esto lo pueden ver luego también, ¿verdad? Como si fuesen a verlo luego después de la paliza que le estamos dando. Momento de malestar. Me he enfadado con mi pareja porque ha llegado tarde a una cita. Creencia irracional. Mi pareja debe ser puntual. Debate de posibilidades. ¿Que ella sea impuntual es realmente un impedimento para ser feliz? ¿O es una tontería irracional mía? Creencia racional. Me gustaría que fuese puntual. Es una lástima que no lo sea, pero yo la querría igual y podría ser bastante feliz. Permitidme una cosa. Es el mismo mecanismo que en la comunicación de otro tipo, en los diálogos entre personas no intrapersonales, juega un papel fundamental los mensajes yo. Hablaba de los políticos antes, de la incomunicación. Es una vergüenza que den el ejemplo que dan, ¿eh? O los programas de televisión. Pero cuando nosotros discutimos, si alguien me dice algo que me molesta, yo le contesto, tú eres tonto, por ejemplo. Eso es un mensaje tú. ¿Cómo puedo decir lo mismo sin ofender? Muy fácil. Dándole un mensaje yo. Por ejemplo, cada vez que me haces lo que me estás haciendo, yo me encuentro mal. Te pediría, por favor, que no lo volvieses a hacer, porque si no, no voy a dejar de sufrir. Puede ser que el otro se ría de ti, pero no incrementa su sufrimiento o su malestar. Hicimos un estudio en Piedrahita sobre la influencia, y entiéndaseme bien esto que voy a decir, ¿eh? No mal. Cuando un alumno tiene una conducta irreverente en clase o molesta, una conducta disruptiva, que se dice ahora, cuando da el coñazo en clase, el profesor responde normalmente con un mensaje tú. Cállate, eres tonto, vete de clase. Ese mensaje tú es comprensible porque te tienen hasta aquí y viene bien al profesor para desahogarse, al alumno no. No digo que le venga bien o mal, es ineficaz. O el castigo, uno molesta y le echo de clase. Estoy hablando de comunicación ahora interpersonal. Vamos a ver, ¿qué es un castigo? Un estímulo desagradable que se le da a un sujeto para que no vuelva a hacer la conducta que está haciendo porque está mal. Tú aplicas un castigo con tu esquema mental, pero el alumno que quiere irse de clase, cuando le echas, recibe un refuerzo, no un castigo. Bueno, yo creo que se clarifica. El miedo es humo. ¿Cómo nos enfrentamos a esto? Tenemos que enfrentarnos. Es decir, la importante es esta. La metodología esencial para salir de esta situación, ¿qué podemos hacer nosotros para contribuir a un autodiálogo eficaz, fructífero y feliz? Es exponernos, no procrastinar, exponernos. Entrar en contacto con la emoción negativa, hacernos amigos de ella hasta que desaparezcan. La metáfora de la cloaca viene estupendamente. Cuando uno está trabajando en una cloaca, termina acostumbrándose al olor y deja de molestarle. ¿Qué hacemos cuando empezamos a fumar o a beber? El primer tabaco, el primer alcohol es terrible, después acostumbra. Si la mente es capaz de desactivar las neuronas que captan algo nocivo, sobre todo cuando nos exponemos todos los días y cuando la inmersión en lo desagradable es completa. Para analizar este asunto hay 4 pasos: afrontar, aceptar, flotar, dejar pasar del tiempo y sobre todo perseverar. Como veis, esto queda cojo, podría ser motivo de otra situación, pero el tiempo pasa. Gracias a la vida. Gracias a la vida y gracias a ustedes, pero sobre todo gracias a la vida. Como decía Violeta Parra, que también terminó suicidándose, aunque por razones otras, que me ha dado tanto, que me dio 2 luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, que me dio el oído
que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos, que me ha dado el sonido y el abecedario, con él la palabra que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando. Me ha dado la marcha de mis pies cansados, me adió el corazón que agita su manto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo entre dicha de quebranto los dos materiales que forman mi canto. Gracias a la vida y gracias a ustedes. Yo he terminado.